En este video vamos a presentarles el tema de ácidos nucleicos. Nuestro equipo está conformado por Castillo Villarreal, por Colín Gómez, García Cuevas, Hernández Torres, Nava Flores y Reyes Miranda. Mi nombre es Gabriel Hernández y voy a iniciar principalmente con la definición de lo que es un ácido nucleico. Estos van a consistir en macromoléculas que van a estar formadas por la polimerización de muchos nucleótidos, que van a estar unidas o fusionadas por los enlaces covalentes, que van a ser llamados enlaces fosfodiéster. Van a existir dos tipos diferentes de ácido nucleico, los cuales se van a diferenciar por su estructura, componentes y de igual manera su funcionamiento. Tenemos al ácido desoxirribonucleico o ADN y al ácido ribonucleico o ARN. El primer tipo que observamos es el ARN o el ácido ribonucleico, que va a consistir en un tipo de ácido nucleico que va a poseer una intervención en la síntesis proteica y en el traslado de los datos genéticos. Recordemos que en este ARN se van a realizar dos procesos muy importantes, el cual es la transcripción y la traducción. Por otro lado, tenemos al ADN o el ácido desoxirribonucleico, que va a consistir en una clase de ácido nucleico encargado de compilar todos los datos genéticos que van a estructurar a un organismo vivo. También debemos de saber que el ADN se puede desnaturalizar. Al elevarse la temperatura y alcanzar el punto de fusión del ADN, va a suceder una agitación térmica que va a ser capaz de separar las dos hebras y va a producir esta desnaturalización. Lo que sucede en este proceso es que se van a romper los puentes de hidrógeno que van a unir las cadenas y se va a producir su separación, pero no se van a romper los enlaces fosfodiéster que van a formar la secuencia de la cadena. Bueno, soy Eduardo Collín y yo les voy a hablar sobre la estructura de los nucleótidos. Los nucleótidos están formados por un grupo fosfato que puede ser un monofosfato, difosfato o trisfosfato, un azúcar que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, como aquí se puede observar en la diapositiva. Por último, los nucleótidos están formados por una base nitrogenada que puede ser una base pirimidínica, como sería la cisteína, el uracil y la timina, o una base púrica, como es la guanina y la adenina. Ahora, ¿cómo podemos pasar de estos componentes a un nucleótido? Pues bien, esto se logra gracias a los enlaces N-glucosídicos y enlaces éster. Por su parte, el enlace N-glucosídico se origina entre el azúcar y la base nitrogenada. Aquí, un nitrógeno de la base nitrogenada, tras perder un hidrógeno, va a tratar de formar un enlace con el carbono 1 del azúcar, ocasionando que éste tenga que deshacerse de su grupo hidroxilo. Esto nos terminará dando al enlace N-glucosídico, generando así un nucleósido y una molécula de agua. En cuanto al enlace éster, este se dará entre el nucleósido antes formado y un grupo fosfato. Aquí el oxígeno del grupo fosfato atacará el carbono 5 del azúcar ubicado en su residuo en busca de formar un enlace, lo que provocará que dicho carbono tenga que deshacerse de su grupo hidroxilo. Esto nos dará lugar a un enlace éster, terminando así de formar el nucleótido y otra molécula de agua. Hola, mi nombre es Montserrat Reyes y les voy a hablar sobre los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. También conocido como ADN, es el material genético de todos los organismos celulares y su secuencia de nucleótidos contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo de un ser vivo. Además, lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación. En casi todos los organismos celulares está organizado en forma de cromosomas y está situado en el núcleo de la célula. En la primaria, esta se trata de la secuencia de desoxirribonucleótidos de una de las cadenas. La información genética está contenida en el orden exacto de los nucleótidos. Las bases nitrogenadas que se hayan formado los nucleótidos de ADN son adenina, guanina, citosina y timida. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido que sirve de puente de unión entre el carbono 5' del primer nucleótido y el carbono 3' del siguiente nucleótido. La estructura secundaria es una estructura en doble hélice. Permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Fue postulada por James Watson y Francis Crick. Es una cadena doble dextrogira oleurórica, según el tipo de ADN. Ambas cadenas son complementarias, pues la adenina es una y se une con la timina de la otra, y la guanina de una se une con la citosina de la otra. Existen 3 modelos de ADN. El ADNA presenta 11 pares de bases por giro complejo y 23A de diámetro. Está también la ADN-Z,
doble hélice sinotrasa, que tiene 12 pares de bases con giro completo y 18A de diámetro. Y en la ADNB, esta con disolución tiene 92% de humedad relativa y se encuentra en las soluciones con baja fuerza iónica que corresponden con el modelo de la doble hélice. Y ya para finalizar, en la estructura terciaria, es un plegamiento complicado sobre la estructura secundaria, adquiriendo esta forma tridimensional que se encuentra en la imagen. Estructura cuaternaria. La cromatina en el núcleo tiene un grosor de 300A. La fibra de cromatina de 100A se empaqueta formando una fibra de cromatina de 300A. El enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas recibe el nombre de solenoide. Los solenoides se enrollan formando la cromatina del núcleo interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en división, el ADN se compacta más formando los cromosomas. El ácido ribonucleico, también conocido como ARN, se forma por la polimeración de ribonucleótidos, los cuales se unen entre ellos mediante enlaces fosfodiéster en sentido 5'3'. A su vez se forma por la unión de un grupo fosfato, una ribosa y su base nitrogenada unida al carbono 1. En general, los ribonucleicos se unen entre sí formando una cadena simple, excepto en algunos virus donde se encuentran formados cadenas dobles. La estructura primaria, al igual que el ADN, se refiere a la secuencia de las bases nitrogenadas que constituyen sus nucleótidos. Es similar al ADN, excepto por la sustitución de desoxirribosa por ribosa y de timina por uracilo. Estructura secundaria. La cadena simple de ARN puede plegarse y presentar regiones con bases apareadas. De este modo se forman estructuras secundarias de ARN, que tienen muchas veces importancia funcional, como por ejemplo en el ARN de transferencia. La estructura terciaria consiste en que la fibra de 20A se haya retorcido sobre sí misma, formando una especie de superhélice. Esta disposición se denomina ADN superenrollado. Hola, mi nombre es Sara Nava y voy a hablar sobre las diversas funciones que pueden tener los ácidos nucleicos, comenzando por su participación en la replicación del DNA. En este tenemos ácidos nucleicos como la DNA primasa, la DNA polimerasa o la ribonucleasa H, los cuales son participantes en este proceso. Además, lo podemos ver en lo que es la expresión del mensaje genético, que sabemos que con expresión genética hablamos de la traducción del lenguaje de ácidos nucleicos al de los aminoácidos mediante los codones, que van a codificar a un aminoácido que va a conformar una proteína. Y en este tenemos, por ejemplo, al RNA de transferencia. Por otro lado, vamos a ver que también van a participar en la transcripción del DNA, que va a ser el proceso por el cual diferentes segmentos de la secuencia de DNA se utilizarán como molde para la síntesis de RNA, que va a contener la información genética necesaria para la síntesis de una proteína, y en este, por ejemplo, podemos ver a la RNA polimerasa. Ahora voy a mencionar a dos nucleótidos sumamente importantes por su capacidad de ser segundos mensajeros en diferentes procesos biológicos. Primero tenemos al adenosín monofosfato cíclico y después tenemos al guanosín monofosfato cíclico. Estos son nucleótidos con importancia biológica por usualmente funcionar como segundos mensajeros, que si recordamos, los segundos mensajeros son moléculas que no son proteínas, que son capaces de pasar la señal iniciada por la unión de un ligando, es decir, de un primer mensajero a su receptor. En el caso del AMP cíclico lo podemos ver en la liberación de glucosa mediante la epinefrina, y en el caso del GTP cíclico lo podemos ver en la vasodilatación mediada por óxido nítrico. Mi nombre es Sofía Castillo y les voy a hablar sobre las funciones de los distintos tipos de ARN. Tenemos el ARN mensajero, el cual son cadenas de largo tamaño con estructura primaria encargadas de transportar la información necesaria para la síntesis proteica. Luego tenemos al ARNR o ribosómico, en el cual cada ARNR va a presentar una cadena de diferente tamaño con estructura secundaria y terciaria. Va a formar parte de las subunidades ribosómicas al unirse con muchas proteínas y va a estar vinculado con la síntesis de proteínas. Tenemos el ARNN o nucleolar, el cual se va a sintetizar en el nucleolo y va a poseer una masa molecular de 45S que va a actuar como precursor de parte del ARN. Sigue el ARNU, el cual son moléculas de pequeño tamaño y se les va a denominar de esta manera porque van a poseer mucho uracilo en su composición, que van a intervenir en el corte y empalme del ARN, en la maduración del ARNM de los eucariontes y en la obtención de ARNR a partir de los ARN45S.
tenemos al ARNT o transferente o transferencia, el cual va a poseer en algunas zonas estructuras secundarias, lo que va a hacer que en las zonas donde no hay bases complementarias adquieran un aspecto de bucles y se forme como una hoja de trébol. Va a ser complementario del anticodón en los codones específicos en el ARN mensajero y va a ser el que lleve el aminoácido que codifica para el codón. A manera de conclusión o resumen, tenemos que los ácidos nucleicos están formados por polímeros de nucleótidos. Cada uno de estos nucleótidos va a estar formado por una base nitrogenada, un azúcar pentosa y uno o más grupos fosfato. Tenemos dos tipos de bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Tenemos también dos tipos de azúcares, la ribosa, que va a contenerla los nucleótidos del ARN, y la desoxirribosa, que va a contenerla los nucleótidos del ADN. Tenemos también que los nucleótidos pueden ser monofosfatados, difosfatados o trifosfatados. En el caso de este nucleótido prototipo, tenemos un nucleótido monofosfatado porque solamente tenemos un grupo fosfato. Y el enlace entre la base y los azúcares va a ser de tipo N-glucosídico, mientras que el enlace entre el fosfato y el azúcar va a ser de tipo éster. Recordemos que el ADN también tiene la información del código genético y se almacena en los cromosomas. Este ADN va a pasar por un proceso de transcripción para convertirse en ARN mensajero, y este ARN mensajero va a traducir el lenguaje de nucleótidos a aminoácidos para producir proteínas, formando así el dogma central de la biología celular.